A ver, si hiciéramos una encuesta así rápida sobre quién es el padre de la inteligencia artificial, seguro que un nombre sale casi de inmediato. John McCarthy. Sí, es casi un reflejo automático. Y tiene sentido, ¿no? Al fin y al cabo, él acuñó el término. Pero aún vamos a analizar un material que nos obliga a ver la historia completa. A ver, más allá del titular. Exacto. Se trata de un artículo de Edward Hernández, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que propone una visión, bueno, mucho más rica y sobre todo colaborativa. Ya entiendo por dónde vas. Así que hoy, nuestra misión es desentrañar los verdaderos orígenes de la IA, no como la obra de un genio solitario, sino como el resultado de una reunión de verano que lo cambió absolutamente todo. Y es que ese punto de partida que mencionas de Hernández es clave. Nos invita a quitarnos de la cabeza la idea de que la IA tiene un solo padre. ¿Y qué propone en su lugar? Él argumenta que lo que hubo fue una comunidad fundadora. O sea, un grupo de gente que se juntó, literalmente, a parir una idea. Me gusta esa imagen. Y esa historia tiene una fecha y un lugar muy concretos. El verano de 1956 en Dartmouth College. Ese es el verdadero momento fundacional. Digamos, el kilómetro cero de esta disciplina. Perfecto. Entonces el plan está claro. Vamos a meternos de lleno en ese momento histórico. ¿Suena bien? No solo para ver quiénes estaban ahí, sino para entender la audacia de la pregunta que se atrevieron a plantear y cómo esa conversación, hace casi 70 años, es el eco que resuena en toda la tecnología que nos rodea hoy. Empecemos por desarmar ese mito. Siempre nos ha encantado la historia del genio solitario, ¿no? Sí. Edison, Bell, la figura del inventor único. Es una narrativa muy potente. Pero el artículo de Hernández argumenta que, en el caso de la IA, esa historia, pues, simplemente no es cierta. Y me pregunto, ¿qué se pierde cuando insistimos en esa figura del padre único? Se pierden ambas cosas que mencionas en tu pregunta. Se invisibiliza el trabajo de otros y se simplifica demasiado un proceso que fue súper complejo. Claro. El mito del genio solitario es una gran historia, vende bien, pero es una simplificación que borra piezas fundamentales del rompecabezas. Hernández es muy claro al citar que la IA fue formada por un equipo. ¿Y quiénes formaban ese equipo? Pues fíjate, no eran 4 personas cualquiera. Tenías a Marvin Minsky, de Harvard, ya obsesionado con redes que imitaran el cerebro. ¿Ok? A John McCarthy, claro, un lógico brillante que soñaba con lenguajes para que las máquinas pudieran razonar. El que le puso el nombre. A Nathan Rochester, el hombre pragmático de IBM que sabía qué podían hacer las máquinas en el mundo real. Y al mismísimo Claude Shannon, de los laboratorios Bell. Shannon. El padre de la teoría de la información. Él mismo. O sea, era un verdadero equipo de vengadores intelectuales. Me encanta esa analogía. No era un solista, era una superbanda. Y bueno, dentro de esa banda está McCarthy. Claro. El artículo no le quita mérito, y eso es importante. Le da el crédito preciso por acuñar el término inteligencia artificial en la propuesta formal que escribieron para conseguir la financiación. Exacto, para esa reunión de verano. Fue el que bautizó a la criatura, por así decirlo. Y eso, claro, explica por qué la historia lo recuerda a él como el padre. Totalmente. Pero una cosa es ponerle el nombre y otra muy distinta es ser el único responsable de su ADN. Exacto. El nombre es una anécdota importante, pero el ADN es colectivo. Sin las otras piezas, la idea de McCarthy se habría quedado en el aire. ¿Es verdad? Sin Minsky y las redes neuronales, sin Rochester diciendo «esto se puede hacer con máquinas de IBM» y sin el fundamento teórico de Shannon, la propuesta habría sido solo una fantasía académica, no un plan de acción. El mito del padre único borra esa sinergia, que fue lo que realmente encendió la mecha. Y todo esto nos lleva a ese verano del 56. Quiero que nos transportemos ahí. ¿Qué ambiente se respiraba en ese campus? Porque no me imagino a un grupo de académicos diciendo, bueno muchachos, hoy vamos a inventar el futuro. O quizás un poco sí, ¿no? Pero fue algo más orgánico. Pensemos en el contexto. Plena Guerra Fría, la computación enfocada en criptografía, en balística, y de repente este grupo se descuelga con una pregunta casi filosófica. ¿Se lo tomaron en serio? Fíjate que al principio fue visto más como una excentricidad. Fue un taller de verano que duró semanas y no fue un éxito rotundo en su momento. La gente entraba y salía, cada uno en sus proyectos.
O sea, no hubo un gran eureka. No para nada. Pero lo que sí hubo, y que el artículo de Hernández subraya como el verdadero legado, fue la formulación de una conjetura central. Una pregunta tan audaz que se convirtió en la estrella polar para todo lo que vino después. ¿Y cuál era esa pregunta? El autor la cita directamente de la propuesta original, y vale la pena escucharla con calma. Decía así: el estudio procederá sobre la base de la conjetura de que todos los aspectos del aprendizaje o de cualquier otra característica de la inteligencia pueden, en principio, describirse con tanta precisión que se puede hacer que una máquina los simule. ¡Wow! Hay que hacer la pausa ahí. Todos los aspectos de la inteligencia. Suena revolucionario hoy, imagínate en 1956. Es una locura. Pero también suena increíblemente arrogante para la época, ¿no? ¿De verdad pensaban que podían describir con precisión algo tan etéreo como el aprendizaje o la creatividad? Por supuesto que había escepticismo, y ahí está lo más fascinante. No estaban todos en la misma página sobre cómo lograrlo. Esa pregunta ya contenía las semillas de los dos grandes debates que han definido la IA durante décadas. A ver, ¿cuáles? Por un lado, tenías a gente como McCarthy, que venía del mundo de la lógica pura. El enfoque simbólico. Justo. Él creía que la inteligencia se podía reducir a un sistema formal de reglas y símbolos. Su idea era, si podemos describir el mundo con lógica, una máquina puede razonar sobre él. Ok, la inteligencia como un sistema de reglas. ¿Y por el otro lado? Por el otro, tenías a Minsky y a Rochester más interesados en la estructura del cerebro. El enfoque conexionista. Exacto. Su intuición era que la inteligencia no emerge de reglas lógicas, sino de la interacción de muchas unidades simples, como las neuronas. Es el ancestro directo de las redes neuronales que hoy están por todas partes. ¡Increíble! Así que en esa misma sala tenías dos visiones casi opuestas: la inteligencia como un sistema lógico impecable versus la inteligencia como un fenómeno emergente, un poco caótico, al estilo del cerebro. O sea que Dartmouth no solo fue el punto de partida, sino también el primer campo de batalla ideológico del sector. Totalmente. Eso le va mucha más textura a la historia. No fue un coro cantando al unísono, fue un debate de ideas potentísimas. Y esa tensión fue productiva. Increíblemente productiva. Marcó los dos grandes caminos de investigación durante los siguientes 50 años. A veces competían, otras se cruzaban, pero ambos partían de la misma creencia radical: que lo que pasa en nuestra cabeza se puede replicar en una máquina. Entiendo la conexión histórica, pero seamos sinceras, a veces cuesta no sentir que es un poco forzado trazar una línea directa desde una charla académica en 1956 hasta, no sé. El algoritmo de Netflix. Exacto. O el modelo de lenguaje que me escribe un correo. ¿Fue un camino recto o hubo décadas de estancamiento donde esa pregunta audaz parecía una causa perdida? No, el artículo es honesto sobre eso. Fue un camino lleno de baches y de lo que se conoce como los inviernos de la IA. Claro, los inviernos. Periodos de gran pesimismo y recortes de financiación. La promesa de Dartmouth fue tan grande que las expectativas se dispararon. Y la tecnología de la época, pues no podía cumplirlas. No daba la talla. Para nada. Durante años, la idea de que una máquina pudiera traducir idiomas o reconocer imágenes de forma fiable parecía una quimera. La pregunta de Dartmouth parecía más una utopía que un plan de trabajo. ¿Y qué cambió? ¿Qué hizo que esa semilla finalmente germinara con la fuerza que vemos hoy? Fueron dos cosas que los fundadores no podían haber previsto del todo: un aumento exponencial en la capacidad de cómputo. El poder de las máquinas. Y la disponibilidad de cantidades masivas de datos gracias a Internet. De repente, el enfoque conexionista de Minsky, el de las redes neuronales, que había sido considerado poco práctico, porque requería una potencia brutal. Exacto, de repente pudo demostrar su valía. Esas redes podían aprender de millones de ejemplos de una forma que la IA simbólica, basada en reglas, nunca pudo. Entonces no fue una línea recta. Para nada. Fue una promesa latente que necesitó casi medio siglo de avances en hardware y datos para poder explotar. Pero el ADN, la pregunta original sobre la simulación de la inteligencia, seguía siendo la misma que se planteó en Dartmouth. El autor lo resume de forma muy contundente. Cito: la IA no tiene un único padre, y la reunión de Dartmouth representa el acto de nacimiento colectivo de esta disciplina. Es una imagen muy poderosa. Sí, lo es. No el nacimiento a partir de un creador, sino un acto colectivo,
un consenso para empezar a buscar. Me gusta mucho esa idea. Y refuerza esa idea con una afirmación final que creo que es el gran takeaway del artículo. Los integrantes de ese encuentro deben ser reconocidos colectivamente como los pioneros de la IA moderna. Lo que los unió fue la visión. Justo. Más allá de sus diferencias de método, compartían esa conjetura audaz de que era posible crear máquinas que simularan la inteligencia humana. Ese es el verdadero legado de Dartmouth, no un invento, sino una visión compartida que fundó un campo entero de conocimiento. Entonces, para resumir, la historia del origen de la inteligencia artificial que nos presenta este material no es la de un genio solitario en su laboratorio, sino la de una superbanda de intelectuales. Me quedo con esa analogía, sí. Una banda que, a pesar de sus diferencias, se unió para plantear una pregunta casi impensable en ese verano de 1956. No fue la creación de un padre, sino el compromiso de una comunidad fundadora. Y si me permites, hay una reflexión final que se desprende de todo esto y que el artículo deja flotando. Adelante. Nos hemos centrado mucho en el quién y el cuándo del nacimiento de la IA. Pero la pregunta fundamental de Dartmouth, si una máquina puede simular todos los aspectos de la inteligencia. Sigue sin respuesta definitiva. En realidad sí, sigue abierta. Estamos simulando partes con un éxito asombroso, pero todos los aspectos. A medida que la IA avanza a pasos agigantados, quizá la pregunta más importante que heredamos de 1956 ya no es solo si podemos hacerlo. Sino, ¿qué significa para nosotros? Exacto. ¿Qué significa esa simulación para nuestra propia definición de la inteligencia? ¿Qué es lo que nos queda que es únicamente humano, si es que queda algo? Esa es la conversación que apenas estamos empezando a tener, y su origen está en esa sala, en 1956.